Dice, los dueños de las principales redes sociales, Jack Dorsey de Twitter y Mark Zuckerberg de Facebook, abrieron un hoyo negro de amplio debate cuando eliminaron las cuentas del presidente Donald Trump en sus plataformas y de esa forma encañonaron con sus armas tecnológicas la libertad de expresión en Internet. La justificación que utilizaron fue que los textos del neoyorquino resultaron una clara incitación durante su meeting el 6 de enero a sus partidarios para que asaltaran el Capitolio, donde, entre otras frases, Trump dijo: y si no luchan como el demonio, ya no vas a tener más tu país. En la memoria histórica quedará para siempre esa embestida del Congreso, achacado por muchos partidarios y mandatarios a la izquierda, aunque a decir verdad la mayoría de los manifestantes portaban símbolos de Trump. Esa violencia sin dudas desató un rechazo universal donde muchos líderes mundiales criticaron a Trump. Sin embargo, algunos que repudiaron la salvaje arremetida, donde por cierto perecieron 5 personas, alzaron sus voces en contra de la supresión de las cuentas del presidente, como la canciller alemana Angela Merkel, quien consideró el hecho como problemático y dijo en un comunicado que es posible interferir en las libertades de expresión, pero según límites definidos por las leyes y no por la decisión de una dirección de empresa. ¿Violaron las empresas tecnológicas la libertad de expresión de Donald Trump? ¿O en realidad tienen el derecho a admitir lo que creen oportuno? Esas son las preguntas que se debaten hoy en las redes sociales y tal vez por mucho tiempo. La libertad de expresión se reconoce en las leyes internacionales de los derechos humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 19 estipula que todos tendrán derecho a opinar sin interferencias y todos tendrán derecho a la libertad de expresión, que incluye buscar, recibir, difundir información e ideas de todo tipo, ya sea oralmente, por escrito o impreso. Y más adelante, en una enmienda a este artículo se agregó que estos derechos conllevan deberes y responsabilidades especiales y por tanto están sujetas a ciertas restricciones cuando sea necesario para respetar los derechos o la reputación de otros o para la protección de la seguridad nacional o del orden público o de la salud o la moral pública. El surgimiento de Internet revolucionó el concepto de la libertad de expresión, donde cualquier hijo de vecino opina lo que se le ocurre dentro de su perfil en aras de lo que escribió en su libro sobre la libertad John Stuart Mill, quien argumentó que debería existir la libertad más plena de profesar y discutir cualquier doctrina, por inmoral que pueda ser considerada. Sin embargo, el mismo Mill introdujo lo que se conoce como el principio del daño, que limita la libertad de expresión si causa daños a otros. En la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información, adoptada en 2003, se sostiene la importancia de la libertad de expresión y se adhiere al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta forma, todas estas leyes protegen el derecho a la expresión u opinión de cualquier individuo. Es cierto que Trump tiene un poder especial sobre esos 74 millones de personas que votaron por él en las elecciones, y su palabra en las redes sociales, especialmente en Twitter, su arma digital favorita, llega de manera directa a sus 89 millones de seguidores en el mundo, donde incluso tiene, aparte de Twitter, 100,000 simpatizantes que lo leen traducido en China. Nadie puede dudar de su poder de convocatoria. ¿Y eso es nuevo? Por supuesto que no. Su influencia de Twitter complicados comenzó desde el 2016, donde llegó a decir que podía plantarse en medio de la Quinta Avenida y disparar a la gente y no perdería votos. Sin embargo, ni en ese momento ni después, las redes sociales emplearon lo que se llama ya el deplatform, la anulación de las cuentas en las redes sociales. Y no lo hicieron sencillamente por un carácter comercial. Trump atrae seguidores que siguen todo lo que escribe, y mientras más clips, más ganan estas empresas.
La legislación de Internet en los Estados Unidos, aprobada en la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, le otorga inmunidad a los editores de sitio web frente al contenido de terceros. Twitter, por ejemplo, no es responsable de una publicación que incita al odio de uno de sus usuarios, pero también le ofrece autoridad para realizar las acciones que considere para editarlos o vetarlos según sus propios criterios. ¿Dónde nos lleva todo este entramado a nosotros, los usuarios, de lo que dependen estas empresas tecnológicas? Debemos preguntarnos si estas redes deben ajustarse a ser solo plataformas de contenido libre o permitir, de hecho lo hacen, a borrar, editar o señalar los contenidos como inapropiados. Recuerden algo, los políticos, los partidos y las redes sociales existen para servir a los ciudadanos. No es al contrario, no somos sus rehenes. Así que de una manera u otra debemos protestar por nuestros derechos. Y en lo tocante a Trump y sus mensajes inadecuados, sigo lo que dijo la escritora Evelyn Beatriz Hall. Estaré hasta la muerte en contra de lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes para decirlo. La democracia no consiste en rechazar lo que no nos agrada, sino en aceptar la igualdad de los demás y escuchar sus voces. Yo soy Gilberto Digo y les deseo a todos paz y bendiciones. Y recuerden, sean felices porque siempre hay tiempo. Nos vemos.